gente que se ríe de los coches chinos. Lo gracioso es que muchos de esos coches ya se ríen mejor, y desde dentro. Te voy a proponer algo incómodo. Durante años nos vendieron la idea de que el lujo tenía pasaporte europeo, que el confort hablaba alemán, que la elegancia tenía acento británico y que la tecnología venía con sobreprecio incluido. Y mientras repetíamos ese mantra como si fuera una verdad sagrada, al otro lado del mundo alguien estaba tomando notas. No para copiar, para mejorar, para abaratar, para optimizar. Y ahora resulta que el chiste cambió de dirección. Porque esos coches que antes eran meme, hoy vienen con asientos ventilados, pantallas panorámicas, asistentes de conducción que parecen sacados de una nave espacial y precios que hacen que más de uno mire su cuota mensual con sospecha. Este no es un video para defender banderas, es para cuestionar facturas, es para revisar cuánto estás pagando realmente por cuero, tecnología y estatus. Y sobre todo, es para analizar los 10 coches chinos de lujo más baratos que están redefiniendo lo que significa premium sin necesidad de vaciar la cuenta bancaria. Vamos a empezar fuerte, porque cuando hablamos de lujo chino accesible, hay un nombre que incomoda a los puristas. Hongqi, sí, esa marca que muchos todavía no saben pronunciar, pero que en China es sinónimo de poder y elegancia institucional. El Hongqi HS5 no juega a ser premium, lo es en sensaciones desde que abres la puerta. Y aquí viene el dato que empieza a molestar. Cuesta entre $25,000 y $35,000 según versión. Ahora compáralo con cualquier SUV alemán con cuero, buena insonorización y asistentes completos que fácilmente supera los $45,000 o $50,000. La diferencia no es pequeña, es estructural. Diseño robusto, líneas serias y una parrilla que impone presencia. Por dentro, cuero, iluminación ambiental y una calidad percibida que no parece recorte presupuestario. Y ahí es donde empieza el conflicto real, porque cuando ves ese precio, la pregunta ya no es si es bueno, sino por qué te enseñaron a desconfiar antes de comparar. Cuando el lujo baja de pedestal y se vuelve accesible, pierde su exclusividad automática, y cuando pierde esa aura, muchos sobreprecios históricos quedan en evidencia, y eso duele más que aceptar que China aprendió rápido. Seguimos con uno que ya está cruzando fronteras con descaro, el BYD Seal y su versión SUV, el Seal U. Aquí la conversación cambia porque hablamos de eléctrico puro, de plataformas diseñadas desde cero para baterías y no de motores térmicos adaptados a la fuerza. El Seal arranca aproximadamente desde $30,000 en su mercado base, mientras que el Seal U se mueve entre $32,000 y $38,000 según versión y autonomía. Y ahí es donde empieza el silencio incómodo, porque cuando comparas ese precio con eléctricos europeos de tamaño y equipamiento similar, la diferencia no es pequeña, es estructural. Por ese dinero tienes una pantalla central enorme, cuadro digital limpio, materiales suaves al tacto, iluminación ambiental bien integrada y asistentes de conducción que en otras marcas vienen como paquete opcional. La conducción es silenciosa, estable y sorprendentemente refinada. Y ese silencio ya no cuesta $50,000, cuesta 30 y algo. Lo interesante no es solo que compita con modelos consolidados, es que lo haga cobrando menos sin sentirse como una versión recortada. Cuando el precio baja pero la experiencia se mantiene, el relato del prestigio empieza a temblar, y cuando el prestigio tiembla, el mercado entero se pone nervioso. Ahora hablemos de una marca que muchos conocen, pero no todos asumen como China, MG. Y aquí es donde la conversación se pone interesante. Porque cuando alguien presume su MG eléctrico por su relación calidad-precio, casi nunca menciona que detrás hay ingeniería y producción china. El MG4 arranca aproximadamente desde $20,000 en mercados competitivos con incentivos, y eso ya cambia el tono del debate. $20,000 por un eléctrico bien equipado no es una ganga sospechosa, es una declaración estratégica. No solo es competitivo en autonomía y tecnología, también viene cargado de asistentes de seguridad, buena conectividad y un interior que ya no parece de segmento básico. Cuando comparas ese equipamiento estándar con lo que otras marcas venden como paquete opcional premium, aparece la incomodidad.
Durante años pagamos extras que ahora vienen incluidos. Y eso no es magia. Es volumen, es escala, es entender que el lujo moderno no es solo cuero y cromados, sino experiencia digital fluida, interfaz intuitiva, silencio y sensación de control. Cuando todo eso cuesta $20,000, la narrativa de que lo barato sale caro empieza a sonar bastante desactualizada. XPeng es otro jugador que merece atención seria, y el XPeng G6 entra al segmento de SUVs eléctricos con una seguridad que incomoda a más de uno. No llega pidiendo validación, llega compitiendo de frente con un precio que arranca aproximadamente entre $28,000 y $32,000 según versión, y eso ya cambia la conversación. Estamos hablando de un SUV eléctrico con carga ultra rápida, asistentes avanzados de conducción y un interior que apuesta por tecnología limpia, minimalismo bien ejecutado y pantallas perfectamente integradas sin sentirse barato. Los acabados no desentonan y la experiencia general transmite solidez. Mientras muchas marcas tradicionales monetizan cada pequeño avance tecnológico como si fuera oro líquido, XPeng lo integra como parte del paquete estándar competitivo, y ahí es donde la percepción de valor se transforma, porque cuando el usuario siente que no le están cobrando por cada botón adicional, empieza a cuestionar cuánto pagó antes por equipamiento similar. Ese es el punto crítico. El lujo ya no es inaccesible, es eficiente. Y cuando ves eficiencia reflejada en un SUV eléctrico por alrededor de $30,000, la narrativa del sobreprecio empieza a perder fuerza. JQ entra con una propuesta estética que roza lo provocador y no pide permiso para compararse con nadie. Sus SUVs compactos apuestan por un diseño musculoso, proporciones firmes y detalles que inevitablemente recuerdan a marcas británicas icónicas, pero a un precio que cambia el juego. Modelos como el J7 arrancan aproximadamente desde $22,000 a $25,000 según mercado y versión, y ahí empieza la incomodidad elegante. Porque por poco más de $20,000 obtienes iluminación ambiental, pantallas generosas, cuadro digital y una sensación de robustez que no parece improvisada. Lo fascinante no es solo el precio competitivo, es la estrategia detrás. Ofrecer presencia visual de gama alta en un rango económico que antes estaba reservado para versiones básicas sin alma. Durante años, el diseño aspiracional fue territorio exclusivo de quienes podían pagar cifras elevadas. Ahora, alguien puede estacionar un SUV con estética premium sin hipotecar medio futuro. Y eso cambia la dinámica social del automóvil. Porque cuando más personas acceden a esa imagen de estatus, el estatus deja de ser exclusivo. Y cuando deja de ser exclusivo, pierde parte de su mística. Por eso algunos se ríen, porque reír es más fácil que admitir que el mercado cambió y que ya no necesitas $50,000 para parecer que los tienes. Voya, por otro lado, juega en una liga que mezcla elegancia y tecnología con una narrativa de sofisticación mucho más directa y sin complejos. El Voya Passion es un sedán eléctrico que no intenta parecer disruptivo a gritos, simplemente lo es cuando revisas lo que ofrece por su precio. En su mercado base arranca aproximadamente desde $45,000 a $50,000 según versión y batería, y aunque no es el más barato de la lista, sigue siendo estratégico. Porque cuando comparas esa cifra con sedanes eléctricos europeos de tamaño, potencia y equipamiento similar que fácilmente superan los $65,000 o $70,000, la diferencia deja de ser pequeña. El interior parece diseñado por ingenieros obsesionados con el confort y diseñadores decididos a demostrar que China también entiende la sobriedad elegante. Múltiples pantallas bien integradas, materiales cuidados, iluminación ambiental sutil y asistentes avanzados que elevan la experiencia diaria. La conducción es silenciosa, refinada y estable, con esa sensación de aislamiento que tradicionalmente asociábamos al lujo clásico. Pero aquí el lujo no es ostentación cromada, es tecnología inteligente aplicada al confort real. Es ecosistema digital fluido, es interfaz intuitiva, es integración total entre hardware y software. Ya no hablamos solo de potencia o de un emblema en el capó, hablamos de cómo se siente el día a día dentro del coche. Y cuando todo eso cuesta alrededor de $50,000 en lugar de $70,000, la conversación cambia, porque el lujo tecnológico empieza a parecer menos explosivo y mucho más racional. Y eso redefine completamente el concepto de sofisticación moderna. Li Auto y Lynk & Co representan otra evolución interesante dentro del lujo chino accesible, especialmente en el terreno de los híbridos inteligentes con enfoque familiar.
Modelos como el Li L7 o el Lincoln Co. 08 arrancan aproximadamente entre $30,000 y $40,000 según versión y configuración, cifras que ya empiezan a incomodar cuando miras lo que ofrecen. Estamos hablando de SUVs amplios, con sistemas de infoentretenimiento avanzados, múltiples pantallas, asistentes de conducción que realmente reducen el estrés en carretera y una calidad interior que ya no puede etiquetarse como China barata sin sonar desactualizado. Por alrededor de $35,000 puedes tener espacio generoso, asientos cómodos, buenos materiales y tecnología pensada para el día a día familiar. Y eso cambia la conversación, porque el lujo familiar moderno no es solo cuero brillante, es practicidad inteligente. Es espacio real para pasajeros, es conectividad fluida y es asistencia que facilita la conducción diaria. Cuando comparas ese conjunto con SUVs tradicionales de marcas consolidadas que fácilmente superan los $50,000 en versiones equivalentes, la diferencia se vuelve evidente. Entonces aparece la pregunta incómoda: ¿por qué estoy pagando tanto por algo que ya no es exclusivo? Y cuando esa pregunta se instala en la mente del consumidor, el mercado empieza a moverse sin pedir permiso. Porque una vez que descubres que puedes tener casi lo mismo por $35,000 en lugar de $55,000, es muy difícil volver atrás. Aito, con modelos como el M9, añade una capa tecnológica casi futurista que no pasa desapercibida ni aunque lo intentes. El Aito M9 se mueve aproximadamente entre $65,000 y $75,000 según versión y configuración, y aunque no estamos hablando de $20,000, seguimos por debajo de muchos SUVs europeos equivalentes que superan fácilmente los $90,000 o incluso $100,000. Aquí la propuesta no es ser el más barato de la sala, es ser el más impactante por lo que cuesta. Pantallas integradas a lo largo del tablero como si estuvieras frente a una cabina digital de alta gama, sistemas de conectividad avanzada y asistentes que convierten la conducción en una experiencia asistida casi quirúrgica. El interior apuesta por materiales cuidados, amplitud real y detalles pensados tanto para impresionar como para ser funcionales en el día a día. Por alrededor de $70,000 obtienes tamaño, presencia y tecnología que tradicionalmente exigían cifras mucho más elevadas. Y ahí es donde empieza la conversación incómoda. Porque cuando un SUV grande, tecnológico y visualmente sofisticado ofrece experiencia premium sin el sobreprecio histórico, la narrativa clásica del lujo empieza a perder fuerza. La estrategia de Aito no es competir por centavos, es redefinir el valor percibido. Es demostrar que puedes tener espectáculo digital, confort y potencia sin cruzar la barrera psicológica de los 6 dígitos. Y cuando eso sucede, la idea de que lujo y exclusividad deben ir siempre de la mano comienza a erosionarse. Porque si puedes obtener casi lo mismo por $70,000 en lugar de $100,000, la diferencia ya no es aspiracional, es matemática. NIO merece mención especial no solo por diseño, sino por la jugada estratégica que cambió la conversación del lujo eléctrico. Modelos como el ES6 o el ES7 pueden arrancar aproximadamente desde $35,000 a $40,000 si optas por el esquema de suscripción de batería. Y ahí es donde el tablero mental del comprador se reconfigura, porque ya no estás hablando de pagar $55,000 o $60,000 de golpe. Estás hablando de reducir la entrada y distribuir el costo de la batería mensualmente. Y esa diferencia psicológica es enorme. El lujo deja de sentirse como una muralla financiera y empieza a parecer una puerta con cuota flexible. Además, el interior compite en materiales, diseño minimalista y tecnología con marcas que durante años dominaron el segmento premium sin discusión. Pantallas bien integradas, asistentes avanzados y una experiencia digital coherente forman parte del paquete. Por alrededor de $38,000 de entrada, puedes acceder a un SUV eléctrico que visual y tecnológicamente juega en otra liga. Y cuando entiendes que puedes entrar a ese nivel de experiencia sin pagar el total tradicional desde el primer día, algo cambia. La frase "lo bueno siempre cuesta mucho" empieza a sonar menos como una verdad absoluta y más como una narrativa conveniente. Porque si el acceso se vuelve flexible, el lujo deja de ser inaccesible. Y cuando el lujo deja de ser inaccesible, el mercado entero tiene que replantear sus reglas. Y volvemos a XPeng, pero esta vez con un golpe más serio sobre la mesa, el G9. Este SUV eléctrico más grande y ambicioso arranca aproximadamente entre $45,000 y $55,000 según versión y batería,
Y ahí es donde la conversación deja de ser simpática y se vuelve estratégica. Porque ya no estamos hablando de competir con marcas generalistas, estamos hablando de mirar de frente a SUVs eléctricos premium europeos que superan los $70,000 u $80,000 sin pestañear. El G9 eleva la apuesta en calidad interior con materiales cuidados, diseño minimalista elegante y una integración digital que se siente coherente, no forzada. Incorpora asistentes avanzados de conducción, sistemas de ayuda en autopista y carga ultra rápida que reduce tiempos de espera de forma notable. Por alrededor de $50,000 obtienes tamaño, tecnología y confort que antes exigían cifras mucho más altas. Y eso incomoda, porque desmonta la idea de que el lujo premium necesita apellido histórico para justificarse. Las especificaciones respaldan el discurso, pero lo que realmente convence es la experiencia real de usuario. El aislamiento acústico, la respuesta suave del acelerador eléctrico y la sensación de solidez transmiten confianza inmediata. Aquí el lujo no es solo tradición ni herencia centenaria, también es innovación aplicada con inteligencia. Y cuando la innovación se vuelve accesible por $50,000 en lugar de $80,000, el mapa competitivo cambia. Porque en ese punto ya no compites por imagen, compites por valor tangible. Y cuando el valor es evidente, la narrativa tradicional empieza a perder autoridad. La verdadera pregunta no es si estos 10 coches son perfectos. La verdadera pregunta es cuánto tiempo más vamos a pagar por costumbre en lugar de pagar por valor. Porque al final el lujo no debería ser una deuda eterna, debería ser una experiencia que tenga sentido. Y quizá lo más irónico de todo es esto. Los coches que antes eran motivo de burla, hoy están obligando a gigantes históricos a replantear precios, equipamiento y estrategia. Así que la próxima vez que escuches a alguien reírse, míralo con calma. Tal vez no se esté riendo del coche, tal vez se esté riendo para no admitir que el mundo cambió, y él todavía no.